Esta vez quiero compartir y aclarar una de las grandes dudas que surgen al momento de ver el mercado y contemplar la posibilidad de participar de él, quizás de hacer trading, especular, invertir, etcétera. Y esta duda es puntualmente la siguiente: para poder ingresar en el mercado, ¿debo ser profesional en administración? ¿Debo tener conocimientos en finanzas, en negocios, en economía? La respuesta: no necesariamente se debe tener conocimientos o desarrollar competencias en este campo. ¿Por qué? Porque existen dos vertientes o dos formas de analizar el mercado. Bien, está el análisis fundamental y está el análisis técnico. Y pues vale la pena aclarar qué significa cada uno de estos dos tipos de análisis para poder argumentar la respuesta, el por qué no necesariamente se debe ser profesional en administración, negocios, finanzas, contaduría, bueno, etcétera, de las ramas empresariales. Y es que básicamente el análisis fundamental es ese enfoque que se tiene y básicamente los análisis que se hacen del entorno macroeconómico, geopolítico, geoestratégico a nivel nacional que impacta al activo financiero. Entonces, todo eso que está sucediendo a nivel internacional va a tener cierta repercusión en el precio de los activos financieros. Y para eso, pues sí hay que entender de elementos económicos, posicionamientos geopolíticos, geoestratégicos a nivel internacional y ver cómo esas acciones están impactando el activo que eventualmente pretendo negociar o pretendo invertir o pretendo especular. Pero entonces no solamente se queda con esta noción a nivel geopolítico, geoestratégico, a nivel internacional, sino que se empieza a hilar muy fino y se empieza a hacer casi que una forma de embudo de tipo de análisis dentro del mismo análisis fundamental que permite conocer a nivel macro nacional qué es lo que puede llegar a suceder con ese activo financiero desde el impacto a nivel macro nacional. Luego se baja a un elemento sectorial a hacer análisis sectoriales y hacer análisis corporativos. Y fíjense muy bien que para poder hacer este tipo de análisis sí se requieren competencias que son desarrolladas con programas de administración, con programas de finanzas, con programas de contaduría, con programas de negocios, etcétera, programas de las ciencias empresariales. ¿Por qué? Porque necesariamente para hacer, por ejemplo, un análisis corporativo, pues debo distinguir de elementos financieros a profundidad. ¿Y para qué se hace todo eso? O el analista fundamental, ¿para qué hace todo esto? Básicamente lo hace para encontrar el valor intrínseco de los activos financieros y poder determinar si vale o no vale la pena hacer una inversión o comprar ese activo financiero. Entonces, en ese orden de ideas, quien hace análisis fundamental está expuesto a hacer todo este tipo de análisis, tener conocimientos en estas áreas y tomar las mejores decisiones. Vámonos al otro campo, el análisis técnico. El análisis técnico entendiéndose como esa acción o esa forma en la cual yo analizo una gráfica que básicamente contiene la huella de lo que ha dejado el precio y con base en esa huella analizo qué es lo que ha sucedido, encuentro patrones o trato de identificar patrones para poder en ese mismo orden de ideas proyectar de manera especulativa qué es lo que puede hacer el precio. Entonces, el analista técnico se centra es en la gráfica, se centra es en la huella que ha dejado el precio y como lo vimos en alguno de los videos anteriores, casi que esa huella del precio está reflejando esa interacción entre la oferta y la demanda y que cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda es donde se presentan los movimientos hacia arriba o hacia abajo. Pero esa es la tarea principal del analista técnico, analizar, tener en cuenta una gráfica, analizarla, identificar patrones y proyectar qué es lo que puede llegar a suceder en términos especulativos. Entonces, esos escenarios que esa persona que hace análisis técnico proyecta son escenarios que le van a servir más adelante y muy seguramente para tomar posiciones, es decir, para tomar una decisión de compra o venta y eventualmente gestión del riesgo, gestión de posiciones sobre algún capital que pueda llegar a tener invertido. Entonces, en resumidas cuentas, el análisis fundamental ya lo sabemos muy bien, sí se requieren competencias de tipo económico, de tipo financiero, de tipo empresarial, se requieren esos conocimientos, pero no necesariamente quien hace análisis técnico requiere esos conocimientos. ¿Por qué? Porque el analista técnico se centra en la gráfica, evalúa qué es lo que ha sucedido con el precio para asimismo identificar patrones y proyectar de manera especulativa
qué es lo que puede llegar a suceder. Y cuando se proyecta, qué es lo que puede llegar a suceder. Es decir, se generan escenarios, esa persona ya si tiene un capital para especular, toma decisiones y allí es donde ya esas decisiones ameritan la gestión del riesgo, la gestión de las posiciones y otra serie de elementos que le permiten obtener ciertas rentabilidades especulando en el mercado. Entonces, esta vertiente, podríamos decir, analista fundamental, básicamente tiene ese perfil de inversionista. El analista técnico tiene, por otro lado, un perfil de especulador, que se acerca mucho a lo que hoy conocemos como el trading. Entonces, no necesariamente quienes carezcan de ese conocimiento empresarial o quienes no lo tengan, pues quedan excluidos del mercado, no quedan excluidos, pueden hacer parte del mercado muy seguramente enfocándose en análisis de tipo técnico, analizando la gráfica y asimismo pues tomar decisiones y poder generar cierta rentabilidad sobre cierto capital. Ahora, para cerrar, el analista técnico, su base de análisis se centra en una de las tres grandes premisas que se tienen en este campo y es que la premisa de que el precio lo descuenta todo es la base para entender que este analista técnico solo necesita conocer una gráfica para sí mismo entender qué es lo que puede suceder. Son tres premisas que sentaron las bases de todo este tema del análisis técnico que seguramente abordaremos las otras dos o las tres en otros videos más adelante.